El sufrimiento es el estado grave de malestar, una experiencia sensorial y emocional desagradable y negativa, asociada con una amenaza inminente de pérdida, la angustia, la desesperanza, la vulnerabilidad, la impotencia y el agotamiento de recursos para afrontar dicha amenaza, así como una respuesta negativa inducida por el dolor, lesiones o inducida por eventos graves o probables que provocan temor, miedo, aislamiento, estrés, ansiedad, entre otros. El sufrimiento es una experiencia individual, única e inherente a cada persona, y es además compleja, porque implica la asignación de un significado profundamente negativo a un evento o una amenaza, en el que convergen factores físicos, psicológicos, espirituales y sociales, por lo que para estimar, apreciar o calcular el sufrimiento debe considerarse en su contexto cada uno de estos factores, porque cada uno de ellos interactúa con los otros para generar una experiencia personal de sufrimiento. Cuando más amenazadora parezca una situación y cuanto menos control se cree tener sobre ella, mayor será el sufrimiento. Y de igual forma mayor será el esfuerzo natural que las personas ponen para adquirir el control sobre la situación en busca del alivio pronto de ese sufrimiento. Aunque aparentemente no se encuentra razón ni respuesta para el sufrimiento, es importante conocer su origen, su alcance y propósitos, pero desde la perspectiva de Dios, antes de tomar decisiones apoyándonos en nuestra propia prudencia o dejarse abatir por él, y aprovecharlo para bien de nuestras vidas y a la vez permitir que sea un medio de consuelo y restauración para otros que sufren. El sufrimiento es una realidad que no se puede evitar. La Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que solo por el hecho de vivir en este mundo atravesaremos el valle de lágrimas. Y nuestro Señor Jesucristo lo reafirmó cuando dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Sin embargo, también nos dio esperanza cuando nos dijo que confiáramos porque Él ya había vencido al mundo, lo que inevitablemente dará como resultado tener en Él paz. El sufrimiento es una realidad que espiritualmente puede manifestarse con un espíritu abatido, atormentado, triste y desconsolado. Para poder enfrentarlo, es necesario saber por qué existe. Primero, el sufrimiento existe porque se originó con el pecado en el Edén. Dios no hizo a Adán y a Eva para someterlos al sufrimiento. Los hizo para gozar de una comunión íntima con su Creador. Pero por la desobediencia, sumieron a toda la humanidad en dolor y muerte. Entonces, Dios tuvo que tratar al ser humano no solo con base en su amor, sino también con base a su justicia. Y a partir de ahí, el Señor le dijo a Eva: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz hijos. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y a Adán le dijo: maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. Comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La segunda, el sufrimiento existe porque se transmite por herencia. La descendencia humana heredó la naturaleza pecaminosa de Adán
con sus resultados dolorosos para toda la humanidad. Y así como el pecado entró al mundo, por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. La tercera, el sufrimiento se hizo universal, porque toda la creación sufre. Y aún también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Sin embargo, el Señor ha provisto de esperanza para librarnos del sufrimiento cuando llegue finalmente la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Pero esto solo es para quienes han recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. No es para todos. Es necesario conocer, comprender y discernir las circunstancias comunes del sufrimiento para hacerle frente, sin que éste resulte en consecuencias negativas en nuestras vidas. Algunas circunstancias podrían ser las siguientes. Primero, circunstancias físicas como las enfermedades y aún la muerte. Factores naturales asociados a las personas como catástrofes naturales, accidentes, incendios, entre otras. Segundo, consecuencias sociales, como actitudes en las relaciones personales, tal como la discriminación, la marginación, los pleitos, la incomprensión, las rebeliones, las guerras, entre otras. Tercera, circunstancias psicológicas, como el temor, el miedo, la depresión, el estrés, la ansiedad, el aislamiento, sentimientos de angustia, desesperanza, vulnerabilidad e impotencia, entre otros. Cuarto, circunstancias espirituales. La ausencia de una relación genuina con Dios y una conducta pecaminosa que se manifieste en actos fuera de la voluntad de Dios también es una circunstancia. Además, debemos considerar que espiritualmente nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades espirituales que nos rodean. Se debe tener el conocimiento necesario para entender que solo por el hecho de vivir esta vida, en este mundo, toda la creación está sujeta a sufrir, incluyendo el ser humano, sean o no sean salvos por la fe en el Señor Jesucristo. Y aunque no se tenga una respuesta a la pregunta ¿por qué los justos sufren? Una respuesta que satisfaga plenamente el intelecto humano, lo cierto es que para un verdadero creyente nacido de nuevo, el sufrimiento tiene varios propósitos divinos que se tienen que cumplir en nuestra vida. Veamos algunos ejemplos de esos propósitos. El primero, nuestro Señor Jesucristo, el ejemplo supremo. Él sufrió penalidades por haberse identificado con nosotros, el género humano, aunque sin pecar. En un mundo que no lo conoció, que lo aborreció, que lo persiguió, nuestro Señor Jesucristo sufrió por la humanidad que estaba sumida en dolor y muerte. En la cruz se unieron sufrimientos físicos, morales y sobre todo los espirituales. Nuestro Señor Jesucristo sufrió físicamente dolencias, enfermedades, heridas. Él también fue molido, quebrantado y murió. Psicológicamente fue abatido, tuvo aflicción de alma, fue afligido, angustiado, desechado, despreciado, menospreciado. Y espiritualmente cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Y fue contado por pecador, herido por nuestra rebelión. Es increíble que a pesar de todo lo que le hicieron, él todavía oró por sus transgresores. El segundo, Job, que también es un ejemplo de sufrimiento. Vemos la historia de desgracias familiares, económicas, sociales, espirituales y aún enfermedad física. Y a pesar de todo, no pecó contra Dios ni le atribuyó a Dios despropósito alguno. Job sufrió físicamente
porque Satanás lo hirió con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Familiarmente, cuando sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo en la casa del hermano primogénito, vino un gran viento del lado del desierto, azotó las 4 esquinas de la casa donde estaban y se cayó sobre todos ellos y murieron. Patrimonialmente, los sabeos acometieron contra los criados, los tomaron y los mataron a filo de espada. El fuego de Dios cayó del cielo y quemó todas las ovejas y los pastores y los consumió. Los caldeos hicieron 3 escuadrones, arremetieron contra los camellos, se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Los verdaderos creyentes nacidos de nuevo sufren. Hay muchas formas de sufrir. Sin embargo, hay razones dignas para hacerlo. No solo hay que creer en el Señor Jesucristo, sino también hay que estar dispuestos a padecer por Él. Porque si alguno quiere venir en pos del Señor Jesucristo, debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. Es necesario padecer por el nombre del Señor Jesucristo, padecer también por causa de la justicia y padecer por amor, porque el amor es sufrido. El Señor en su palabra nos ha dejado instrucciones para saber cómo enfrentar el sufrimiento. Veamos algunas de ellas. Primero, el sufrimiento se puede enfrentar con sabiduría. Las reacciones en medio del dolor deben manifestar lo que creemos. Por esa razón, es necesario ver el sufrimiento desde la perspectiva de Dios y proceder con sabiduría, confesando oportunamente nuestros pecados, aceptando la disciplina del Señor como consecuencia de nuestros pecados y ser sumisos a Dios en medio de las consecuencias del pecado que nos permita enseñarnos algo, lo que el Señor tiene que enseñarnos a través de ella. Segundo, con serenidad, porque ni el afán ni la desesperación ayudan a enfrentar el sufrimiento, porque las virtudes que deben distinguir el carácter del verdadero creyente nacido de nuevo en medio del sufrimiento deben ser acordarse sin cesar delante de Dios de la obra de su fe, del trabajo de amor y de su constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Tercero, con fe, nunca, pero nunca hay que dudar de Dios, porque Él siempre puede obrar a través del sufrimiento. Hay que confiar en su poder, en su bondad, en su sabiduría, porque aunque nosotros no entendamos, siempre se tendrá la oportunidad de ver cómo Él obra para bien lo que parecía mal, porque a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cuarto, con amor, porque en medio del sufrimiento hay que seguir amando al Señor, hay que seguir amando al prójimo, hay que seguir amando su palabra, su obra, su plan para cada uno de nosotros. Debemos tratar siempre de gloriarnos en las tribulaciones. No solo tener el conocimiento, sino la plena certeza que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es natural que quien sufre puede sentirse derrotado. Sin embargo, se puede encontrar resultados positivos a través del sufrimiento, cuando no solo se conoce, sino se entiende y se discierne que la prueba de nuestra fe produce paciencia y que la obra completa de la paciencia es llegar a ser perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Cuando en medio del sufrimiento se invoca
al Señor, Él responderá. Él ha prometido estar con nosotros en la angustia, nos librará y nos glorificará. Podemos encontrar en Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo consolación, porque Él es Padre de misericordia y Dios de toda consolación, que puede consolarnos en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Es claro que todo verdadero creyente nacido de nuevo puede encontrar victoria en medio del sufrimiento, si decide ver el sufrimiento desde la perspectiva de Dios y escoger actuar de acuerdo con la voluntad de Él, tal como lo vemos en las narrativas de la victoria a través del sufrimiento de Job, de Abraham, de Sara, de José, de Moisés, de Ruth, de David, de Daniel, de Esther, de Pablo, pero sobre todo la victoria de nuestro Señor Jesucristo. El sufrimiento es el resultado del pecado original en el Edén. Desde entonces, toda la creación y todas las personas estamos sujetas al sufrimiento. Quienes no son salvos por no creer en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, sufren como consecuencia de sus pecados o la de sus padres. Los verdaderos creyentes nacidos de nuevo también sufren. Como resultado de ese sufrimiento, pues son perfeccionados en santidad. Nuestro Señor Jesucristo es el supremo ejemplo de sufrimiento a través de los cuales ganó la victoria para todos nosotros, los que nos identificamos con Él por la fe. Y por eso nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Oremos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias por tu maravillosa palabra, que siempre nos enseña, que siempre nos instruye. Y en este momento tan especial, Señor, nos enseña que el sufrimiento está alrededor de todos nosotros, que como consecuencia de haber entrado el pecado al mundo, pues entró también el sufrimiento. Pero también nos enseña que en medio del sufrimiento, aunque nosotros hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador, podemos sufrir, pero que nosotros tenemos a un Dios de consolación, a un Dios de misericordia que nos oye, a un Dios que nos ama. Y Padre, en el nombre de Jesús, te queremos pedir que en este momento, en medio de un corazón afligido, angustiado, triste, con dolor, Señor, tu consolación llegue a nuestros corazones. Que podamos tener la certeza de que hay un propósito más allá de lo que podemos entender. Que Señor, tú Señor, acudes en medio de nuestra angustia cuando nosotros te invocamos. Así que en el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre, a sobrellevar el sufrimiento como lo llevó Jesús, para que podamos obtener la victoria en nuestras vidas mientras vivamos aquí como Jesús obtuvo la victoria en medio del sufrimiento y ganó para nosotros la salvación y la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén.